Alumnos, antes que nada, quiero recordarles, la clase anterior estudiamos el tejido conjuntivo, con sus características y sus funciones. Y dentro de eso estudiamos su clasificación. Y una de ellas que había un grupo de tejidos conjuntivos, llamados también conectivos, especializados, que cumplían ciertas funciones en el cuerpo. Y la clase del día de hoy va a ser estudiar uno de esos tipos de tejidos especializados conectivos. Y es el tejido cartilaginoso. Es un tejido conectivo especializado de consistencia semirrígida. Vamos a estudiar sus características principales. Recuerden, es un tipo de tejido conectivo, como pueden apreciar aquí. Ahora, he tratado de hacer un esquema para su mejor comprensión de ustedes. Vamos a estudiar entonces las características. Una de ellas es que este tejido conjuntivo especializado, llamado tejido cartilaginoso, posee pocas células y abundante sustancia intercelular. Y esta sustancia intercelular se va a llamar matriz cartilaginosa. Si ustedes pueden ver en este dibujo, es un segmento de un tejido cartilaginoso. Posee pocas células y mayor sustancia intercelular, llamada matriz cartilaginosa. Otra característica es avascular. ¿Qué quiere decir? Que no posee vasos sanguíneos. Porque que ustedes pueden apreciar en este dibujo, esto representa una porción de un cartílago. Imaginémonos que nuestra articulación o el cartílago de nuestras rodillas tuvieran vasos sanguíneos en lo que haríamos ejercicio, saltaríamos y si tuvieran los vasos sanguíneos se romperían, por lo tanto tuviéramos hemorragia. Es por eso que es la ausencia de vasos sanguíneos en el tejido cartilaginoso. También no tiene inervación. ¿Qué quiere decir? Que no hay terminaciones nerviosas. De la misma forma, si nosotros tuviéramos dolor intenso en nuestras articulaciones. Por lo general, el tejido cartilaginoso o los cartílagos están cubiertos de un tejido conectivo llamado pericondrio, que viene a ser un tejido conectivo denso. Pero si no tiene vasos sanguíneos, entonces estos cartílagos se van a nutrir por difusión a partir de los vasos sanguíneos presentes en el pericondrio. ¿Ven? Como pueden apreciar acá. Esto es el famoso pericondrio. Y en el pericondrio va a haber estencel, fibroblastos y vasos sanguíneos, que van a nutrir por difusión al cartílago. Por lo tanto, en vista de esto, van a tener las siguientes funciones: soporte de tejidos blandos, revestimiento de superficies articulares facilitando los movimientos. Permite también indirectamente el crecimiento de los huesos. Ahora, vamos a estudiar el siguiente segmento que va a ser los componentes del tejido cartilaginoso. Como pueden apreciar en este esquema, va a tener dos componentes bien marcados. Uno de ellos es el siguiente: el sistema, la sustancia o matriz cartilaginosa, y el otro componente viene a ser las células. Como ustedes pueden apreciar, el componente de la sustancia o matriz cartilaginosa es la más abundante en comparación a las células. Pero a la vez la sustancia o matriz cartilaginosa se divide en dos: sustancia amorfa y las fibras. La sustancia amorfa está hecha de glucosaminoglucanos, básicamente por el ácido condroitín sulfúrico y proteínas. Es muy resistente a la deformación por las fuerzas de compresión. El otro componente vienen a ser las fibras y van a ser de dos tipos: las fibras colágenas de color blanco, que soportan la tracción y proporcionan la flexibilidad del cartílago,
y las otras son las fibras elásticas de color amarillo y delgadas. Ahora, el componente de las células. Son dos tipos de células que va a tener el cartílago o el tejido cartilaginoso: los condroplastos y los condrocitos. Los condroplastos son células jóvenes que forman la sustancia intercelular. Ahora, los condrocitos son células maduras que resultan de la maduración de los condroblastos. ¿Qué quiere decir? Que estos condroblastos, cuando maduran, se convierten en condrocitos. ¿Ya? Que cuando ya están formados como condrocitos, se encapsulan en cavidades llamadas condrocele, condroplasto o laguna, facilitando en su interior la reproducción mitótica de los condrocitos y así generando la resistencia de la articulación o del cartílago. Ahora, cuando un condrocito se encapsula él solo, se llama, recuerden, condrocele o condroplasto laguna. Pero cuando comienza a dividirse por división mitótica esas células, esa laguna o espacio se llama grupo isógeno, ¿ya? Cuando hay dos o más condrocitos. Ahora bien, vamos a estudiar el crecimiento del cartílago, que es muy importante. ¿Pero por qué? Por lo siguiente. Como ustedes pueden apreciar, acá he hecho un esquema. El crecimiento del cartílago se puede dar en tres momentos. Cuando uno está en la etapa embrionaria o fetal, el cartílago tiene un crecimiento metaplásico. ¿Qué quiere decir? Como son tejidos conjuntivos, va a estar la célula stem cell o célula madre propia de un tejido conjuntivo, que se va a transformar en condroblasto. Ahora, cuando ese condroblasto se convierte en condrocito, como le expliqué anteriormente, se llama crecimiento aposicional y se va a ubicar dentro de un condroblasto, laguna o condrocele. Pero en ese espacio o cavidad, el condrocito va a tener una división mitótica. Y cuando ocurre esa división mitótica, se llama crecimiento intersticial. ¿Ya, chicos? Eso es el tipo del crecimiento del cartílago. Ahora, hay una clasificación o tipos de cartílago y van a ser de tres tipos. ¿Y cuáles son? Uno es el cartílago hialino, el otro es el cartílago elástico y el otro es el cartílago fibroso o fibrocartílago. Vamos a hablar cada una de sus características. El cartílago hialino es el más abundante. Es blanco azulado o translúcido. En el feto prácticamente todo el esqueleto está formado de cartílago hialino. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos en la etapa embrionaria y fetal, nuestros esqueletos van a estar formados de cartílago hialino. ¿Qué cosa? Que cuando nosotros nacemos se transforma en hueso. ¿Ya, chicos? Ahora, en el adulto el cartílago hialino se encuentra principalmente en el tabique nasal, laringe, tráquea, bronquios, superficies articulares, cartílagos costales que están entre las costillas y cartílago de crecimiento. El cartílago elástico, constituido por gran cantidad de fibras elásticas, su propio nombre lo dice, las cuales proporcionan elasticidad. ¿Ya? ¿Dónde se localiza? En el pabellón de la oreja, conducto auditivo externo, trompa de Eustaquio y la epiglotis. El cartílago fibroso o fibrocartílago se caracteriza por presentar abundantes fibras colágenas. Recuerden, fibras colágenas. Pero hay una cosa importante, es el único cartílago ya que va a carecer de pericondrio, por favor. ¿Y dónde lo encontramos?
en los discos interventrales, sínfisis púbica, etc. Bueno, alumnos, eso es todo sobre la clase del tejido cartilaginoso.